Sayak, ¿eres hija de la frontera? Bueno, soy hija te lo podría contestar así de una manera muy... Pues como yo sé de dónde vengo, sé que vengo de mi madre y que nací en Tijuana, ¿no? Entonces, sí creo que soy una hija bastante representativa de la frontera norte de este país, sobre todo de este territorio que es Tijuana y este cruce entre Tijuana y San Diego. Y creo que hago unas lecturas pues bastante contextuales, ¿no? Mi filosofía tiene que ver con este hecho de haber nacido en una frontera y de no sentirlo como de alguna manera como una falta o como un extrañamiento o una falta de identidad, sino como un puenteo entre distintos idiomas, también entre distintas tradiciones culturales y también una desobediencia a ambas, ¿no? A veces se piensa que la frontera es el no lugar, la intersección, lo que está en medio, lo que no existe, lo que es un poco vago, pero en realidad la frontera está plena, ¿no? Bueno, sí, la frontera es como un espacio de mucha complicación, es muy complejo obviamente, pero también como que ha recibido durante mucho tiempo y en México, o sea, no hablo de todas las fronteras, pero nuestra frontera mexicana del norte, porque también tenemos una del sur que está muy olvidada, la que no se habla nunca, claro, y que no es casual que no se hable nunca, ¿no? Porque está integrada por grupos étnicos y raciales pues indígenas, ¿no? Y esa parte como que no nos gusta mucho. La frontera del norte está integrada por los bárbaros del norte, que tampoco nos encantan, o tampoco le encantan al centro, pero por lo menos hacen más gracia, ¿no? Hay una performance de lo norteño en este país. Y es una cuestión muy porosa. La frontera es muy permeable a muchísimos cambios, pero también es una zona que históricamente se ha considerado de sacrificio. Entonces, somos como la avanzadilla en el lenguaje militar de todo para que no dejar pasar esto que puede interferir al centro del país y que no le gusta. Entonces, es un territorio un tanto pues de contradicciones que están ahí precisamente para hacer esta como filtro, ¿no? Y se ha sobrerepresentado mucho a partir de los años 90 con el auge artístico que ha habido, por ejemplo, en Tijuana, en las fronteras también, la música, el norte y toda esta gente, pero también a través de un festival de arte que hay que se llama Insight y que en el 94 pues es como una de las primeras veces que se hace y como que se ha sobre representado la frontera. Entonces por un lado cuenta con una leyenda negra de está lo peor de lo peor, es el infierno y bueno, es los malos y los bárbaros y los locos viven en la frontera, que sí tiene una parte de realidad, por supuesto, pero también está la otra parte de vender una frontera cool, ¿no? O sea, cuando se empieza a volver la frontera un espacio simbólicamente representativo para este país es cuando se puede rentabilizar y no es casual que surja a partir del 94 porque hay un tratado de libre comercio de por medio y yo siempre leo las cosas en base a económica, ¿no? Y bueno, un tratado de libre comercio que supone ser ¿cómo decirlo?, la eliminación de las barreras económicas, pero que finalmente yo creo que en lugares como en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, está la barrera en todo su esplendor porque finalmente hay gente que puede transitar, claro, que puede ir y venir y que empieza a crear a partir de esta permeabilidad, pero también gente que no puede y que se queda atorada, tiene una barrera gigantesca. Exacto, un muro. Exacto, como este espacio de conexión también, es que es esta, como lo que te decía, esta sobrerepresentación de lo que es cool, pero en realidad el espacio físico fronterizo es una barrera constante, ¿no? Es un no es un no lugar, sino es el lugar del no puedes pasar, ¿no? O sea, tú no estás permitido aquí, you're not allowed it. Entonces, no puedes pasar porque no eres legítimo, o solamente puedes pasar como un ciudadano de segunda clase y te tienes que conformar con ser alguien que se esconde, alguien que está... que huye. Exacto, en situación de desventaja y de vulnerabilidad. Entonces, pero también es cierto que la frontera tiene pues tanta migración, tantos migrantes de todos lados, no solamente de México, ¿no? Hay gente de otros países también en la frontera de Tijuana, que te digo, podría hablar de otras fronteras, pero creo que me voy a enfocar en la frontera que conozco. No me gusta hablar desde las generalidades porque creo que en ese tipo de generalidades se esconden un montón de riquezas y de alguna manera se eliminan, se construye una catacresis y se vacía de contenido la especificidad del espacio.
Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos con Mónica del Carmen. Hola, Mónica, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en esta entrevista en Luchadoras y de celebrar esta nueva tele por Internet, que se me hace un momento bastante importante para que resurjan este tipo de televisiones. A mí me da mucho gusto tenerte con nosotras hoy aquí, porque, bueno, conoces Luchadoras desde que era una idea y ahora estamos platicando en frente a la audiencia, que ya llevamos como más de un mes con contenidos, bueno, y vidas de luchadoras como tú. Para comenzar, Mónica, nuestra charla, quería retomar un tuit que hace unas semanas compartiste y que dice: estoy en Miahuatlán, Oaxaca, aquí en este pueblito de la Sierra Sur. También Yo Soy 132. ¿Nos puedes platicar un poco de Miahuatlán, de tu vida ya cuando eras pequeña? Bueno, yo nací en Miahuatlán, de Porfirio Díaz, Oaxaca, o San Andrés como el nombre del patrono. Pero bueno, Miahuatlán tiene una historia indígena, fue fundado por Pichino Bedel hace un montón de años. Y bueno, yo nací en un tianguis, no nací en un tianguis, pero viví mucho tiempo en él, porque mi mamá vende frutas y verduras ahí. Y bueno, todo mi desarrollo es a partir de eso, pero creo que cuando se nace como en una comunidad indígena y sobre todo en un mercado donde conviven tal diversidad de cosas, creo que las imágenes y las experiencias de vida son muy nutritivas. Bueno, también tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de monjas allá, que es rarísimo, porque cada que lo digo dicen como en un pueblito de la Sierra Sur. Y bueno, desgraciadamente el clero todavía tiene un poder educativo bastante fuerte. Y bueno, estudié allá. Siempre mi familia o mi madre ha pensado que la educación es parte muy importante de la vida y del desarrollo. Y bueno, es muy, muy, muy loco, porque también mi abuela, que cuidaba a las hijas del cacique hace mucho tiempo, la mandaban a la escuela, al colegio, porque cuidaba a las hijas del cacique. Entonces, cuando mi madre crece y sabe que mi abuela estudió ahí, me manda a esa escuela y bueno, pues recibo una educación donde llevo pues clases de danza folclórica, clases de flauta, de música. La madre superiora nos leía muchísimo, lo cual también implica que yo me agarro de la lectura como un punto importante, pues para abrir esos horizontes que después me permiten como tener acceso a querer más y más y más, hablando a nivel educativo. Y bueno, Miahuatlán es un pueblito que bueno, ya tiene calidad de ciudad, tiene más de 12,000 habitantes y es la cabecera municipal de la Sierra Sur, es la falda de la sierra para después subir, bueno, San José del Pacífico, Santa Lucía, Xitla, Cuixtla, todas estas comunidades donde se habla una lengua indígena, nativa, y bueno, ahí me desarrollé también con todas estas mujeres del mercado que me cuidaban, que me cargaban, que me platicaban, que escuchaba el zapoteco, los distintos zapotecos y las distintas variantes, y pues ahí ese contraste entre el colegio y las monjas. Ha sido muy intenso. Y este contexto del mercado y del bullicio y de la fruta y el pescado y el queso y todo lo que implica vivir en un mercado. Y la educación religiosa, bueno, tuvo como gran este aspecto de las artes, de la cultura, pero me imagino que también debe haber tenido un componente súper importante de cómo vivir la sexualidad o cuáles son los roles de género, no sé. ¿Será? Sí, yo creo que es muy contrastante ver cómo se inculca en un sistema religioso
a las mujeres como deben ser, porque bueno, era muy raro, llevábamos clases de urbanidad y nos decían que las mujeres debían sentarse con las piernas cerradas y que las mujeres debían ser calladas y no gritar y no sé qué, y ibas al mercado y las mujeres gritaban y luego las mujeres se sentaban con las piernas así, o veías a mujeres como, bueno, que aventaban ahí al marido porque pues no se dejaban, o que de pronto algunos se armaba el pleito ahí y agarraban las mujeres, sacaban el cuchillo y decían, a ver, ¿qué quieres, no? Entonces era muy contrastante y pues me permite cuestionar todo el tiempo, ¿no? A veces, una vez me encontré un montón de hormigas en el pasillo del colegio y le dije, ay, madre, es que aquí hay un chingo de hormigas. Y me dice la madre, no se dicen un chingo, se dicen muchas, ¿no? Y bueno, yo escuchaba, pues, así me quedé como... Aquí no se dice un chingo, bueno, pero ahí en el mercado sí se dice, hay un chingo de fruta, hay un chingo de eso, ¿no? Y bueno, pues ese contraste, pues yo siento que, bueno, por ejemplo, la filosofía es algo que está presente en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, la contemplación es algo que a mí siento que se me dio muy, muy rápido, entonces todo el tiempo era... mirar y cuestionar todo, o sea, siempre decía, pero, y Judas Iscariote, a ver, pero pues sí lo traicionó, pero pues es que también Jesús era como demasiado bueno, ¿no? A veces parecía como un poco tonto, o sea, no sé, era como todo el tiempo cuestionar, o por qué María Magdalena a mí se me hace que tenía onditas con el Jesús, o sea, bueno, no sé, siempre que bueno, ya después deriva hasta llegar a año bisiesto, ¿no? Que dices, es el total opuesto a toda una religiosidad y a una forma de ejercer la sexualidad, ¿no? Sí. El movimiento chicano en los Estados Unidos durante los años 60 logró un avance significativo en el reclamo de los derechos de migrantes mexicoamericanos y también residentes en los Estados Unidos. Esa lucha ha continuado a lo largo de los años y el día de hoy en Luchadoras estoy muy contenta porque estamos con Melanie Cervantes y Jesús Barraza del colectivo Dignidad Rebelde, dos luchadores activistas a través de la gráfica, y están aquí el día de hoy para unirse a nuestra celebración de aniversario aquí en Rompeviento, que estamos cumpliendo nuestro primer año de estar al aire. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Estamos de regreso en Luchadoras con Melanie y con Jesús de Dignidad Rebelde. Y bueno, en la propia página ustedes dicen que entre sus inspiraciones se encuentra el zapatismo. Yo quiero preguntarles, ¿qué otras inspiraciones o fuentes como, sí, eso, de creación o de inspiración ustedes tienen y por qué el zapatismo es tan importante para ustedes? ¿Empiezo? Si quieres. Okay. Bueno, pues, pues personalmente, cuando pasó el levantamiento en Chiapas, los zapatistas, fue una cosa grande, porque para nosotros, como chicanos allá en los Estados Unidos, leemos mucho sobre los movimientos que pasaron en los 60s, en los 70s, no nomás en Latinoamérica, pero globalmente. Y cuando pasó en 94 lo de los zapatistas, era algo que muchos ya no pensaban que iba a pasar, un movimiento revolucionario del pueblo. Claro. Era cosa que ya era casi ni pensar. Cuando pasó eso fue pues como algo muy refrescante, que pasó algo nuevo, casi como algo que nos dejó saber que el movimiento no estaba muerto, que todavía había tiempo para cambiar el mundo. Y eso fue una cosa muy grande, y cuando empezaron a haber más intercambio entre los zapatistas y los chicanos, y hay gente que fue para Chiapas para hacer videos y colectar información sobre lo que estaba pasando. Lo que pasó fue que para muchos de nosotros hubo un entendimiento, no nomás de que hay todavía esperanza, pero también que hay un lado indígena. Y para los chicanos allá en los Estados Unidos, a los chicanos y las chicanas, ha habido algo que
siempre hay algo que los llama de México, de lo indígena, de nuestras raíces indígenas y cómo hemos estado en estas tierras por mucho tiempo. Eso es algo que siempre ha estado ahí y cuando pasó eso en Chiapas fue esa cosa que podemos entender, que hay movimientos, que hay guerrillas que no ven nomás como la guerra y eso y lo otro, pero también hay un espacio de lo sagrado. Y hay algo que podemos relacionar sobre las raíces indígenas. Así ellos con los mayas, fue algo que los ayudó mucho y pues en entender cómo estaba afectando la globalización, que en esos tiempos estaba más chiquito que ahora, para entender eso mejor, porque como para muchos lo que estaba diciendo los zapatistas sobre la globalización era fácil para entender. Si esto y esto está pasando, está mal para el pueblo. Y no era nomás algo académico, pero era sobre el pueblo y cómo le afectaba al pueblo. Y algo que se entiende también desde la lucha algo que se entiende, algo que le puedo dar a mi mamá, que ella no fue al colegio, y puede entender por qué está pasando esas cosas y cómo le van a afectar. Eso, por esas razones, para nosotros, cuando pasó todo eso, fue una cosa grande para nuestra realidad y ver el pueblo cómo estaba cambiando. Y en ese año los dos teníamos 17 años, ¿no? Sí. Como jóvenes, conociendo nuestra realidad en los Estados Unidos como hijos de papás de México o papás que eran de la fronterizos, que no eran de allá ni de aquí, sino no tenían una identidad así muy fuerte porque estaban ahí en la frontera y luego siendo hijos de esos, nuestros papás son de la frontera. Entonces, sabiendo cuáles fueron las luchas, en esos años había algo que se llama Proposition 187. La Proposición 187, claro. Que era muy anti-inmigrante. Y ahorita en los Estados Unidos estamos viendo otra etapa. Hay como escaladas, ¿no? Sí. Normalmente. Y entonces, ese mismo año que se levantó los zapatistas, en nuestros high schools, en las secundarias, estábamos luchando como jóvenes porque somos de California, ante Pete Wilson, que era el gobernador en esa etapa. Entonces, viendo una lucha que sí podía ser muy fuerte y que ellos querían hacer un movimiento autónomo, ¿no? También, eso también muy importante. Para mí me dio mucha esperanza ver que algo mejor podía pasar, porque en esos tiempos, siendo tan joven y sentir que, bueno, aquí no quieren al pueblo mexicano, y no importa si tienes papeles o no, porque no llevas los papeles en el frente, ¿no? Allá todo es como un protesto para poder discriminar. Entonces, para mí, poder ver en la tele, ¿no? Y poder leer los comuniques que salieron desde Chiapas, a mí como que podía imaginar un mundo mejor.